¿Cómo están? Un saludo a cada una de ustedes, un fuerte abrazo. Gracias por estar nuevamente acá en esta plataforma de Mujeres de Propósito. Quiero agradecer a esa palabra de bendición que nos llena de fuerza, que nos llena de mayor entusiasmo, que nos permite saber de que nuestro liderazgo va a estar lleno de cicatrices, pero que de la mano de Dios podemos Amén. vencer, como Débora lo hizo un día. Gracias, Pastora Karina, por esa preciosa enseñanza, por esos ejercicios de autoevaluación que siempre nos ayudan a evaluarnos, a poder crecer, a poder vernos hacia adentro y eso es bueno poder estar en constante evaluación. Gracias también a Fanny por siempre estar pendiente de Mujeres de Propósito, coordinar ahí con la licenciada Maybel cada miércoles, el poder aperturar la plataforma, el subir el link a la hora precisa, todas esas actividades que requieren tiempo, que no se ven, que es servicio, que es disciplina, que es una forma de servirles a todas las mujeres de propósito y les agradezco de todo corazón esos detalles. Vamos a estar entonces en esta oportunidad hablando acerca de lo que es la prueba y lo que es el proceso, que a veces lo solemos confundir. La pregunta es, ¿hay una diferencia entre una prueba, cómo identificarla, y de un proceso, cómo saber cuando estoy en medio de un proceso? Vimos hace 8 días lo que es la tentación y hoy vamos a hablar de prueba y proceso. Primero, quiero contarles de que la prueba y el proceso, aunque tienen cosas muy similares, tienen también unas cosas bien diferentes. Y vamos a ir a la palabra para poner de una vez el ejemplo. Vamos a ir a la palabra en Romanos capítulo 5 verso 3. Esto nos va a ayudar a entender un poquito más de cómo la palabra de Dios define al proceso, a la prueba. El capítulo 5 de Romanos, verso 3 y 4. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Mire que hay una cadena de momentos que podemos estar pasando. Hay momentos en los que vamos a estar en tribulación, hay momentos donde nos vamos a sentir atribulados. Y eso lo que me va a dar superar esa tribulación, lo que me da es paciencia, convertirnos en ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Y la paciencia me permite superar la prueba, pasar al siguiente nivel que es la prueba. Y la prueba me produce esperanza. Esto es lo que nos dice Romanos. Vamos a ir a segunda de Corintios. Tenemos varios pasajes hoy para poder compartirles y que podamos todos tener el fundamento de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Si no, lo anotan allí para poder buscarlo después. Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, vamos a necesitar discernimiento en medio de la prueba, analizarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos. Dice, ¿por qué? Porque solo de esa manera vamos a ver si Jesucristo está en nosotros. Y dice, vamos a necesitar ser probados. Y entonces dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Esta es una palabra hermosa que Corintio nos viene a presentar. También vamos a ver Lamentaciones, capítulo 3 verso 4. Lamentaciones que nos muestra también ese momento y dice la palabra que nosotros vamos
a tener madurez en el espíritu. Capítulo 3 verso 4 dice que lo que hace la prueba es crear en nosotros madurez espiritual. Y el Salmo capítulo 66 verso 10 que también quiero que lo veamos, el Salmo capítulo 66 verso 10 porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Aquí nos muestra una analogía con lo que es la purificación del oro y de la plata. ¿Qué es probar? Probar es determinar qué tan fuerte, qué tan de buena calidad es el oro y es la plata. Y se pone al fuego para que se purifique. Aparte de saber y dejarlo puro, dejarlo de mejor calidad, quitamos en ese momento de fuego, en ese momento de prueba, todo lo que está mal, todo lo que se haya pegado al oro, todo lo que se haya pegado a la plata que no sea plata fina o que no sea oro fino. Lo que hace es purificar. ¿Y purificar qué? El corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? Es pesar los corazones, es probar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con la prueba? ¿Por qué sucede la prueba? Sucede para que nosotros podamos demostrar qué hay adentro de nosotros, qué tanto amamos a Dios, qué tanto superamos esta adversidad, qué tanto venimos a demostrar de que estamos hechos por dentro. La postura, dice, ¿qué postura tengo que tomar en la prueba? Dice la palabra en Santiago 1, 2 y 3. Sean dichosos, siéntanse dichosos cuando estén pasando pruebas. Mire qué tremendo lo que Santiago nos presenta. Santiago dice, cuando ustedes estén pasando pruebas, capítulo 1, verso 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, vamos a tener momentos, son necesarios, son momentos de prueba que tenemos que soportar. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea pasado por calificado como bien. ¿Para qué? Para que se nos pueda aumentar la fe, para que seamos más pacientes en la situación. ¿Para qué? Para que se tenga la obra completa en nosotros, para que seamos tenidos por perfectos y cabales. Este es un momento no tan agradable, pero Santiago dice, tengan por sumo gozo. Tengan por dichosos cuando estén pasando ese momento. En ese momento es duro, hay llanto, hay lágrimas, hay dificultad. Por supuesto que no es sencillo, pero lo que sí sabemos es la postura que tenemos que tomar. ¿Qué postura tomo en medio de una prueba? No es un corazón duro, no es un corazón falto de fe, no es un corazón que reprocha a Dios todo lo que está pasando, no, al contrario, es un corazón que entiende, que empieza moldearse, que empieza a purificarse, que quita lo que no le gusta a Dios, que se deshace de lo que no, lo que estorba. Y la palabra que leíamos también dice que el que puede soportar, el que puede alcanzar la perfección, se llevará la corona de vida. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y aquí va el primer ejemplo que queremos conocer de la prueba, de esos momentos de prueba. Génesis capítulo 8, verso 2 y 3. Aquí Dios le está hablando a su pueblo en Deuteronomio. Ese es el Deuteronomio, significa segunda ley. Ya había hablado en Levíticos, ahora habla en Deuteronomio y Dios le da a ellos especificaciones y le dice en el capítulo 8, verso 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído o donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Dios? 40 años en el desierto. Y te vas a acordar de ese tiempo, de ese caminar.
para afligirte. ¿Para qué los llevó Dios al desierto? Dice la palabra, para afligirlos, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Vamos a ver, ¿cuál es el propósito de la prueba? Para saber qué hay en tu corazón, para saber si guardas o no, si obedeces o no los mandamientos de Dios. Ese es el propósito de la prueba. ¿Qué más dice? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni sus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es un momento difícil para el pueblo de Israel. Hay una palabra para el pueblo de Israel, hay una promesa de la tierra prometida, hay una palabra que Dios les dijo, yo los voy a libertar y les voy a entregar la tierra prometida. Hay una palabra, pero los lleva primero al desierto, pero primero son probados, pero primero son tratados, pero primero los desarraiga de su Egipto, les quita todo lo que traían de Egipto, empieza a renovar su pueblo, empieza a establecer nuevos estatutos en ellos, un nuevo orden, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cambia, porque Egipto era politeísta. Egipto, los que habían crecido y nacido en Egipto, que eran israelitas, solo conocían estatuas que adoraban los egipcios, cultos que hacían los egipcios, a los dioses que le oraban al dios de la lluvia para que pudiera caer más lluvia, oraban al dios de la cosecha, oraban a la diosa aquí, al dios allá. ¿Para qué? Para que proveyera. Ellos conocían cómo operaban los egipcios, pero Dios estaba tratando con ellos porque había una palabra de bendición para ellos, pero necesitaban pasar un momento de limpieza, un momento de prueba, un momento de quitar, de desarraigar. Cuando Dios quiere promoverte, te tiene que mover del lugar donde estás. Si quieres promoción en tu liderazgo, vas a tener que ceder del lugar en donde estás. Si Dios te dice, te mueves de este lugar, nos movemos con el Señor de ese lugar. Si Dios dice, deja estas cosas porque Dios quiere darte otras, no te resistas. Di, yo entrego lo que Dios quiera quitarme porque me está probando qué hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Muchos en el desierto, y ya ustedes lo saben, renegaron, criticaron a Moisés, renegaron en contra de Dios. ¿Por qué nos has traído al desierto? Porque si allá comíamos carne, comíamos cebolla, teníamos todo, y aquí en el desierto nos haces pasar hambre, nos haces pasar necesidad, sed, aflicción. Y dice la palabra, yo lo hice a propósito. Quería saber en dónde estaba tu corazón. Quería saber si tú ibas a depender de mí, si el maná lo ibas a querer de mí o querías el pan que daba el egipcio, con látigo, con esclavitud. ¿Qué quieres? Yo estoy probándote, yo estoy tratando contigo. Necesito que dejes cosas, necesito que limpies acciones que hacías antes. Van a haber cambios en ti. Dios te va a pedir cambios, cambios que Dios quiere que ya no hagas más, acciones que antes hacías y hoy ya no las tienes que hacer. Él va a empezar a probarte. Va a empezar a quitar la dependencia de lo que antes era tu provisión y dice, ahora ya no es de pan que vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Tu sustento está en Dios, tu fuente está en Dios. Una de las pruebas más fuertes que he pasado en lo personal me enseñó la primera lección que recibí de parte de Dios y es, la fuente soy yo. Tu sustento soy yo, tu bendición soy yo, el gozo que tú sientes de mí viene, el amor que tú sientes de mí viene, todo viene de mí, yo soy tu fuente, aprende a depender de mí. Esa es la primera prueba. Pero el Señor nos va a llevar a promovernos. No puede haber promoción si no hay movimiento.
No puede haber provisión si Dios no te mueve de donde estás. Así que hoy dice la palabra, yo los puse en aflicción. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Dios va a tratar con nuestro corazón. Hay personas que no soportan la prueba, que terminan endureciendo su corazón, que terminan dando la espalda al Señor, que terminan desistiendo. Pero ojo acá, Dios primero te pide que desocupes para poder demostrar, desocupar un poco lo que hay en ti para que Él ocupe el nuevo lugar, para que Él sea la prioridad en tu vida. Tenemos que quitar muchas cosas en la prueba. En la prueba va dirigido a eso, a medir nuestro corazón, a medir las intenciones del corazón y nuestra obediencia a su palabra. Y entonces eso, la prueba puede tener un poco de atraso, pero el atraso, los 40 años, fueron porque Dios necesitaba tratar con las generaciones. En ese momento Dios trató con generaciones. Dice la palabra que nacieron, tuvieron que morir en el desierto, muchos que no querían cambios, no querían promoción, tenían la palabra de la tierra prometida, pero no querían ceder. Entonces el Señor empezó a limpiar el pueblo. Y en medio del desierto, esos 40 años fue un cambio de generación, una limpieza nueva. Los que crecieron y nacieron en el desierto, en la prueba, aprendieron a depender de Dios. Aprendieron que cada mañana el maná viene. Aprendieron que de la roca sale el agua. Aprendieron a orar para abrir el mar rojo. Aprendieron a depender de Dios. La prueba, gózate en medio de la prueba porque allí vamos a depender de Él. Y si dependemos de Él, estamos totalmente sustentados en Él. Dice, yo les traje aflicción, pero dice aquí, pero también te sustenté con maná. En la prueba va a haber aflicción, va a haber hambre, pero también va a haber sustento. El sustento espiritual en la prueba es el mejor que tú puedes obtener. En la prueba he conocido las mejores oraciones. En la prueba he conocido la mano de Dios moviéndose. En medio de la prueba se han dado las mayores revelaciones. En medio del desierto he visto los mayores milagros. La prueba, gózate, porque en la prueba Dios te va a promover. No sales igual de la prueba que como tú entraste. No puedes salir igual porque tienes que estar preparada para recibir la tierra prometida. Tienes que salir con una nueva mentalidad. Tienes que ser tratada desde adentro. Ya no pelees más con los demás. Entiende que el corazón tiene que estar limpio, preparado para cosas más grandes. Dios no va a confiarte cosas grandes si tú no estás preparada para administrar cosas grandes, para custodiar cosas grandes. La palabra de Dios fue dada en tu vida. La palabra de Dios ya fue dada en el pueblo de Israel, ya había sido dada, pero se iba a materializar después de haber pasado la prueba. Entonces, la prueba, antes de la prueba, siempre hay una palabra. Y aquí me voy a ir al ejemplo de Abraham. Esto es en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 dice la palabra que Abraham recibe una palabra de parte de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela, muévete. Sal de tu tierra y de tu parentela, te voy a promover, pero te vas a tener que mover, te vas a tener que dejar cosas en donde estabas, familia, amigos, estatus, lugares, trabajo, pero te voy a promover algo más. Dice la palabra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Esto es moverse para ser promovido. No pidas promoción si no estás dispuesta a entregar algo para el Señor, si no estamos dispuestas a movernos, si no estamos dispuestas a ceder, si no estamos dispuestas a depender de Él. No estamos listas para la promoción si no dependes de Él. Abraham tenía que dejar esa dependencia de papá, esa seguridad que daba casa, que daba familia. Y dice la palabra, porque yo te voy a llevar a una tierra, pero esa tierra allí vas a depender solo de mí. No, él no sabía dónde iba a ir. Dios no le había mostrado la tierra. Pero Dios le dijo, yo te voy a mover a una tierra que yo te mostraré posteriormente. Hay una palabra. Yo sé que Dios ha dado una palabra en tu vida. Sé que Dios ya la ha dado. Y si no la está dando ahorita,
pero dice la palabra de Dios que esta palabra va a servir para que yo pueda caminar sobre ella. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, yo me muevo, pero me muevo conociendo la palabra que me fue impartida. La palabra que me fue impartida, esa palabra me va a servir de sustento en mi caminar en la prueba. Necesitamos estar conscientes de la palabra que Dios nos ha dado. Yo no sé si a veces tú vas a congresos, vas a prédicas, lees la palabra, porque a veces estoy sola en la habitación, estoy leyendo la Biblia y ahí Dios me habla. Cuando Dios te hable, ponle fecha. Cuando Dios te hable, toma esa palabra, medítala, vuélvela a hacer rema en tu vida, vuelva a rumiar esa palabra, ponle fecha, porque esa palabra, sobre esa tú vas a caminar. Cuando estemos en medio de la prueba, esa palabra es la que nos va a sostener. Esa palabra es la que seguirá resonando. Abraham, Abraham sale de su tierra, pero se lleva a Lot, se lleva a sus papás y él retrasa un poco porque a veces cuando no obedecemos y queremos seguir dependiendo un poquito del pasado, de lo que nos da seguridad, de lo humano, dice la palabra que él se fue con su papá, pero estuvo mucho tiempo hasta que el papá murió. Dios entonces empieza a hacer en Abraham. Todavía llevaba a Lot, cosa que también le provocó problemas, conflictos, porque no era la palabra para Lot. Y dice, después de que Abraham recibe esta palabra, en el verso 12, en el capítulo 12, verso 1, en el verso 10, lo primero que encontró Abraham en el desierto fue hambruna. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Va a venir una palabra, pero posterior a eso viene la prueba, viene la hambruna, viene ese momento en el que vamos a medirnos si estamos preparados para ver materializada esa prueba, que es esa palabra que se nos ha dado en medio de la prueba. Es decir, palabra, prueba y obediencia. Esos son los tres elementos que vamos a ver acá. Te conviertes entonces, cada vez que salimos de la prueba, te conviertes en autoridad de lo que has superado. Tú te conviertes en autoridad. Cuando Dios te sana, tú te conviertes en autoridad en sanidad. Cuando Dios te liberta, tú te conviertes en autoridad en liberación. Cuando Dios restaura tu matrimonio, tú te conviertes en autoridad en esa área. Cuando se habla de ese tema, cuando alguien toca ese tema, Dios mío, los aires obedecen. Los espíritus, las autoridades, los huestes, las potestades tiemblan ante una mujer que ha vencido, ante una mujer que ha superado la prueba. Así que, mujer, tú has perdido algo en el pasado. Quizás un familiar, quizás un esposo, quizás un hijo, quizás lo que hayas superado, allí eres autoridad. Hay muchas mujeres allá afuera que están necesitadas de tu testimonio, que están necesitadas de ver cómo Dios te sacó adelante, cómo tú superaste esa prueba. Tú eres autoridad allí. Cada palabra que tú des referente a eso, todo lo espiritual obedece porque tú tienes la marca de aprobada. Fuiste probada, fuiste pesada y el Señor te aprobó. Saliste perfecta. Dice, ella aprobó, ella superó la prueba. Y entonces te conviertes en autoridad de lo que has vencido. ¿Qué es la prueba entonces? No es nada más ni nada menos que la prueba del corazón. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos va a probar en el corazón. Entonces, la prueba es un desafío. Es un desafío para mostrar el amor que siento por Dios. Es, es medir mi corazón. Y esto, la prueba, lo que diferencia del proceso es que es más corto. Las pruebas son más cortas y hay una recompensa muy rápido. Vemos la recompensa de Dios, la mano de Dios moverse. El proceso trabaja con el carácter, no con el corazón, trabaja con mi carácter. Es más largo en tiempo, los procesos son más largos. De hecho, un proceso puede tener varias pruebas en medio, pueden haber varias pruebas adentro y entonces es más largo. Tiene fecha de inicio y tú pones la fecha de caducidad. Inicia. Dios dice, vamos a iniciar con el proceso en Ania.
pero Ania va a ser la que determine cuándo termina ese proceso. ¿Cuándo termina, Señor? Cuando tu carácter sea forjado, cuando tu carácter es maduro, cuando tu carácter se vuelve resistente, cuando ya nada puede paralizarte, cuando ya no puedes claudicar por cualquier cosa, cuando te vuelves fuerte en tu carácter, cuando se destruye tu ego, porque aquello que hace el débil nuestro carácter es nuestro ego. Cuando más ancho es el ego, más débil es tu carácter. Pero cuando tú sometes tu ego, es cuando entonces empiezas a crecer y fortalecerte en carácter. Cuando tú crees que a través de ti es todo, que cuando tú crees que por ti suceden las cosas, que cuando tú te atribuyes la gloria, cuando tú crees que tienes mucha dignidad y por eso es que no perdonas y por eso es que te llenas de orgullo, el ego crece cada vez más y cada vez más el ego más grande lo que hace es un carácter más débil. Empieza a faltar el carácter, empieza a debilitar tu carácter, tu madurez espiritual. Y esto viene a ser algo que el proceso es lo que viene a trabajarse acá, el carácter, y va dirigido entonces a un área determinada, porque el proceso que vive Mabel no es el mismo proceso de Mari, no es el mismo proceso de Anya, no es el mismo proceso que Carlita va a vivir. Cada una tiene una necesidad en su carácter. No todas estamos hechas de la misma forma y por lo tanto cada una va a necesitar que Dios pula cierta área en nuestras vidas, en nuestro liderazgo. Entonces, no es lo mismo. Hay áreas que va a tratar con una que no va a tratar con la otra y va a ser necesario tratar con otra. Entonces, esto es un área determinada. ¿Qué ejemplo tenemos acá? El ejemplo de José, un hombre sometido a un proceso que vino a transformar su carácter, que vino a forjarlo en medio de esas muchas pruebas, porque José es el mejor ejemplo de vivir un proceso, pero que también dentro del proceso hubo muchas pruebas, como por ejemplo la de la esposa de Potifar. Superó la prueba, superó ese momento. Fue corto, pero lo superó. Y en cambio, José lo que hizo fue ministró a otro desde tu incomodidad, ministró a otro desde la incomodidad de José. Es decir, José estaba en prisión, José estaba triste, José estaba, me imagino que preguntándose, y Señor, ¿hasta cuándo termina este proceso? Pero en medio de la cárcel, en medio de la prisión, ¿qué hace? Ministrar al copero y al panadero. ¿Por qué están ustedes tristes hoy? A ver, cuéntenme qué les pasa. Y ellos le revelan el sueño, ellos le muestran el sueño y José da la revelación de los sueños. Esto viene a ser aún a funcionar en medio del proceso, porque en medio del proceso tus dones siguen produciendo, siguen trabajando, siguen siendo fortalecidos y tú te fortaleces en medio del proceso sirviendo a otros. Pasas. ¿Qué es procesar algo? Yo voy a procesar uvas y las voy a convertir en vino. Lo que pasa es que de una sustancia pasa a otro tipo de sustancia. Pasa de ser algo material a ser líquido. Es decir, en cada proceso tú vas a evolucionar, tú vas a crecer, tú vas a mejorar. La misma Anya antes del proceso no es la misma después del proceso. No va a ser lo mismo. Vamos a tener una transformación. ¿Qué busca el proceso? Transformación. La prueba buscaba medir mi corazón, establecer una dependencia con Dios. ¿Qué busca el proceso? Mi carácter. ¿Qué busca el proceso? Transformarme, mejorarme, hacerme una mejor versión, hacer una mujer que ha sido procesada, que quizás es lento el crecimiento, pero la recompensa va a ser acelerada. En el proceso viene, un proceso puede tardar mucho tiempo, pero en José vemos como un niño que pasó por mucho, que pasó por traición, que pasó por esclavitud, que pasó por pruebas como la casa de Potifar, que pasó en prisión, pero el Señor lo fue moldeando. El José
que fue metido en la cisterna por sus hermanos no es el mismo José que está gobernando, que está salvando a su padre, a sus hijos, a todos los demás de su nación, a todas las demás naciones. No es el mismo que está siendo instrumento de Dios para salvación de muchos. Este proceso le sirvió a José para prepararlo en su carácter. En su carácter, él ya no lo movía nada. Él ya no era corruptible, él ya no era un hombre susceptible a que el poder se le subiera a la cabeza, él ya no era un hombre susceptible a de que una tentación le quitara la sabiduría o que su carácter se quebrara. Era un hombre que estaba hecho de tanto proceso que había pasado, de tanto momento difícil, había sido transformado en otro José, en otro hombre. Abraham, volvemos a Abraham. Cuando Dios le dice, yo haré de ti una nación grande, de ti nacerán reyes, naciones saldrán de ti. Y luego Dios le pide a su hijo en sacrificio. Qué tremendo, qué prueba más dura. Esta fue una prueba para él, una prueba que determinó dónde estaba el corazón de Abraham. Cuando Dios determina y dice, allá me di el corazón de Abraham, Abraham, ya no le ponga la mano a tu hijo, yo sé que me amas. Yo sé que me amas por encima de tu hijo. Yo sé que confías más en mí. Yo sé que tu corazón está conmigo. Y eso ha sido probado, eso ha sido pesado. Vamos a ir a la palabra porque esa palabra es sorprendente. Dice, cuando Dios le pide la prueba, el capítulo 22 de Génesis, ese capítulo póngale de título prueba, porque esa es la mayor prueba que Dios le ha pedido a Abraham. Y le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, ¿qué hizo? Wow, y esto es obediencia, dice la palabra. Y él se levantó muy de mañana. Cuando estés pasando pruebas, enfréntalas de mañana. Enfréntalas a primera hora. No pierdas tiempo, no lo pospongas, no lo dejes para más tarde, no huyas de eso. Él lo que hizo no fue huir, no es posponerlo, no dice, Señor, ahorita no es buena temporada para hacerlo. A la mañana siguiente se apresuró a cumplir con el deseo de Dios, con superar su prueba. Y dice la palabra, y muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto. Prepara la leña. Mientras estés en la prueba, lo que vas a hacer es preparar la leña para tu holocausto, para adorar, para servir, para obedecer. En medio de la prueba, la adoración se vuelve más grata ante el Señor. En medio de la prueba, tu adoración y tu alabanza va a ser un olor grato ante el Señor. Las tinieblas van a temblar cuando tú en medio de la prueba, del dolor, del sacrificio, estés adorando a Dios, sirviéndole a Dios muy de mañana, diciéndole, aquí estoy, Señor, no importa lo que tú me pidas, como lo dijo joven un día, Dios dio, Dios quitó, que se haga lo que Dios quiera sobre mí. Y entonces dice la palabra, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí. Hay pruebas que no la vas a pasar con nadie más, solo tú. Hay pruebas que no las sacamos en grupo. La prueba es solo para ti. Así que vas a tener que apartarte. No puedes llevar ahí a los que te van a levantar los brazos y ayudar a orar. No, ese momento no es el momento de guerra espiritual. Este es un momento de prueba que es diferente. Y dice la palabra que le dijo a sus siervos, no, aquí ya no me acompañan más. Aquí solo va a ir mi hijo y yo. Y dice la palabra que le dijo, espérenme aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a ir a adorar.
Vamos a ir a adorar con mi hijo. Vamos a regresar. Mire cómo hablaba Abraham en medio de la prueba, en medio de lo grande que Dios le estaba pidiendo, porque lo que le estaba pidiendo no era nada sencillo. Y dice la palabra que él les dijo, voy a ir a adorar y vamos a volver. Y dice la palabra que cuando Dios vio que Abraham verdaderamente lo amaba, le dice en el verso 12, leamos el verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Yo sé que hay momentos de pérdida, de dolor, que hemos perdido a seres queridos, que hemos tenido que decirles muy pronto nos vamos a ver en la eternidad, que se nos han adelantado, que creemos que, como dijo Jesús, aunque estén muertos, vivirán. Pero sabemos que esa pérdida es muy dura, muy difícil, es una prueba muy difícil. Pero dice el Señor, ya conozco que no me lo rehusaste, ya conozco que me amas, ya conozco que estoy antes que todo lo demás, ya conozco tu corazón, ya he pesado tu corazón, ya he visto tu obediencia, he visto hasta dónde estás dispuesto a llegar por mí, ya he visto hasta dónde has valorado más mi amor. Y esto viene de la prueba. José, por su parte, entendió, comprendió que a través del proceso Dios lo promovió. A veces no queremos procesos, queremos todo bonito, todo color de rosa, queremos lo mejor, queremos solo vivir las mieles del Evangelio. Pero déjame decirte que si quieres ser promovido, vas a tener que ser procesado. Eso precisamente es lo que significa Getsemaní, que es ese ser molido, esa piedra tan grande que servía para moler para sacar el aceite y necesitaba ser molido. Getsemaní, el monte de los olivos, para ser molido. Y esa piedra gigantesca lo que hacía era convertir un fruto en algo tan puro como el aceite. Y esto viene a ser lo que al final quiero hoy terminar con esto. Y es que no podemos sacar nuestro mejor perfume si no somos probados. No podemos revelar ese oro que tú llevas dentro si no pasamos por la prueba del fuego. No podemos sacar el mejor aceite si no somos procesadas primero. Así que, como dice Santiago, tengan por sumo gozo, tengamos por sumo gozo. Aumentemos la fe, tengamos paciencia, oremos al Señor. Y dice la palabra, pero no están solas, el Espíritu de Dios está con ustedes para ayudarlas, para fortalecerlas. Dice Pablo también, en mi debilidad, allí se fortalece el Señor. Cuando yo soy débil, cuando yo reconozco que mi ego no es el grande, no es el fuerte, yo soy la débil, yo menguo, dice Juan el Bautista, yo voy a menguar para que él crezca. Yo voy a hacerme más pequeña para que Él sea más grande. Yo voy a ceder para que Él se corone. Yo voy a darle lo que Él me pida para que Él me dé lo que Él quiera darme, que va a ser mucho mejor. ¿Qué le pasó a Job? Dice la palabra, 7 veces más le dio Dios de lo que Él le entregó. Dice el enemigo se acerca para pedir en contra de Job y no le funcionó a la primera, los bienes. Job le seguía siendo fiel a Dios, le dice el enemigo, mira, pero toca su piel, pero mira, toca su salud, vas a ver que ahí sí te aborrece, ahí sí blasfema contra ti. Dios le dice, mira, que te lo permito, pero cuida de su salud. ¿Qué terminó haciendo el enemigo? Cuidando de la vida, cuida de su vida, es decir, no toques su vida. ¿Qué terminó haciendo el enemigo? Tocando su piel, pero no tocando su vida. Es decir, el enemigo no tiene autoridad, el enemigo no tiene permiso. Y la prueba y el proceso nos sirven para mejorar, para salir más promovidas, para salir pesadas, para salir mejoradas, para salir pulidas. Así que mujeres de propósito, no sé si estás en la prueba o estás en el proceso, pero siéntete dichosa de poder ser usada por el Señor en medio de la adversidad y en medio del dolor. Seamos como ese Abraham que dice, y se le tomó por justicia
Él siguió creyendo y Dios le cumplió la palabra. Dios le dio a una mujer estéril y la hizo fértil, porque para Dios no es nada imposible. Dios usó a un Abraham para terminar, para iniciar una gran generación, un pueblo, una nación, reyes salieron de él. Dios usó a Job como ejemplo de que un hombre puede permanecer aún hasta el final bendiciendo a Dios. Nos muestra un José que puede ser un hombre que desde un momento hay una palabra y el Señor lo lleva hasta un proceso, hasta que esté listo para poder ejercer la autoridad que desde un inicio Él lo profetizó. Hay una palabra profética para ti que el Señor quiere promoverte, quiere elevarte, quiere llevarte a nuevos niveles. Ojo acá, mantén tu fe. Mantén tu paciencia, mantén tu amor por Dios y obedece su palabra. Camina sobre esa palabra profética en el nombre de Jesús. Gracias a cada una de ustedes por conectarse, por siempre estar pendientes ahí de Mujeres de Propósito. Los sábados también que tenemos palabra ahí en la plataforma de Mujeres de Propósito de Facebook. Gracias, Fanny. Nos puedes concluir ahí con tus observaciones y con tu resumen. Gracias, bendiciones. Gracias, gracias, maestra Ania. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tuve que dejar de escribir para prestar atención y en un momento sentí, Fanny toma la posición de María. Siéntate a los pies del maestro a escuchar lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Eh, de verdad que el Señor siempre confirma su palabra y dice que el proceso siempre va a ser más largo, pero nosotros somos, Él le pone una fecha hay una fecha de inicio, pero somos nosotras las que le ponemos esa fecha de caducidad. Prepárate, amada mujer de propósito, porque está ocurriendo algo tan sorprendente que lo estamos vivenciando en esos tiempos de oración, en esos tiempos de intercesión, en esos tiempos necesarios de irse y retirarse a solas. La maestra Ania dijo algo y te bendigo, maestra, porque Dios siempre te usa en mi vida para hablar y para confirmar su palabra. Van a haber momentos y esos tiempos están cercanos, donde gracias a Dios por las personas que están ahí para levantarnos las manos, pero es necesario para que tú y yo maduremos, para que tú y yo lleguemos a un nivel mayor. Es necesario que aprendamos a depender nosotras de Dios, no de las personas que tenemos a la par. Y yo doy gloria a Dios por las personas que Dios ha puesto en mi vida a la par, pero es necesario que cada una de nosotras podamos ir más allá. Y aquí hay una exhortación muy buena que nos dio la maestra, el Espíritu Santo a través de la maestra Ania. Cuando estamos en medio del proceso, lo primero que hacemos es tirar la toalla. Cuando empezamos en el proceso, lo primero que hacemos es, no, aquí salgo corriendo. No, mi amada mujer de propósito, en medio del proceso, en medio de la circunstancia, es cuando más debemos de servirle al Señor, es cuando más debemos de activar los dones. Tus dones no fueron dados para que queden ahí. Quiero cerrar con esto. Un día con Cari, con La Paz, Cari dijo, bueno, hay un dicho, ¿verdad? Que si las piedras no hablan, si las personas no hablan, las piedras van a cantar. Entonces Cari dijo, y no lo dijo de una vez, aclaro, despectivamente, sino que lo dijo, bueno, si los salmistas no adoran, o las personas a las que tienen el don de adorar, de cantar, porque todos somos adoradores, pero si las personas que tienen ese don de cantar no cantan para adorar a Dios, pues entonces van a cantar las Fanny's. Y entonces Fanny se volvió como Ingrid, como Sigrid Rosario, ¿verdad? Ingrid Rosario. Entonces, es así, porque Dios te va a usar sin importar lo poco que te veas. Si tu voz es bonita, es fea, Dios te va a usar para las cosas transformacionales, porque hay una generación que no ha doblado las rodillas y los procesos son los que nos promueven. Pero es que a veces queremos la promoción sin ser procesadas. Y aquí uno, lo que nos hablaba La Paz Cari, la obediencia. La obediencia. Amadas, la obediencia es la madre de todas las bendiciones. Solamente veamos el ejemplo del Señor Jesús, cuando Él solo obedeció, cuando Él dijo, papá, no quiero esto, me duele, para lo que voy es feo, no lo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Así es que, mi amada mujer de propósito, sacar nuestro mejor tiempo en los procesos, nuestro mejor aceite, nuestro mejor perfume, nuestra mejor adoración. No te sorprendas, y se los digo, en estos días el Señor me permitió sentir la visitación de ángeles y no de cualquier ángeles. Eso se los contaré después. Pero eso solamente se lleva cuando le permitimos al Señor no ser mártires, pero sí permitir que Él trabaje en los procesos en cada una de nosotras. Mujer de propósito, te espero la próxima semana. Por favor, ve a las redes sociales, ve a la página de YouTube, vuelve a ver el video, compártelo con otras. Queremos verte interactuar, que el Señor trabaje en tu vida, que mientras duermes, tu oído esté atento a la voz del Señor y despiértate. Si no estamos pudiendo dormir en la noche, en la madrugada, es porque el Señor nos está levantando para buscar su rostro. Que el Señor las bendiga y nos vemos a la vuelta de 8 días. Gracias a todas. Bendiciones. ¿Cómo están?